Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cuando nos vean, nos escuchen. Bienvenidos a una entrevista especial de Orinoco Tribune. Y hoy en este espacio nos acompaña Clara Bernet desde Argentina. Y hoy vamos a tratar el tema Malvinas, el pasado y el presente y todo lo relacionado con él. Y justamente en el mes de enero de este año se cumplieron 192 años de la ocupación colonial británica de las Islas Malvinas, que legítimamente pertenecen a Argentina. Y esta ocupación, que por supuesto data de 1833, ha tenido y sigue teniendo un profundo impacto en la vida política de Argentina, incluso llegando que el país entrara en una guerra con Reino Unido en 1982. Aunque Argentina nunca renunció a su justa reclamación, en los últimos años, el tema Malvinas ha adquirido nuevos matices en el marco de, digamos, la aparición de una nueva superpotencia, me refiero a China, en el plano mundial geopolítico que desafía la hegemonía estadounidense en la región latinoamericana. Y además de la instalación de un gobierno de extrema derecha en Argentina, que se llama libertario, pero es de extrema derecha, y la aplicación de una doctrina Monroe reforzada por parte de Estados Unidos. Para hablar de todo ello en un contexto tanto de la historia como de la actualidad de la cuestión de Malvinas, aquí tenemos a Clara Bernet, periodista y educadora popular. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Es descendiente de Luis Bernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos. Realizó la investigación documental por y es coeditora del libro Malvinas, mi casa, Vísperas, Diario de María Sáez de Bernet y Apostillas, de Marcelo Luis Bernet. Fue peticionaria ante el Comité Especial de Descolonización C24 de la Organización de Naciones Unidas en junio de 2022 y de 2023. Actualmente es miembro del equipo de coordinación nacional del movimiento Cuidadores de la Casa Común, que busca generar trabajo digno para jóvenes de las barriadas populares de Argentina. Clara, bienvenida al programa y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a Eli y bueno, a Orinoco Tribune y a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, si te parece, empezamos con la versión del Reino Unido, con la que intenta legitimar su ocupación permanente de las islas. Afirman que en 1833 la República Argentina como la de hoy no existía, que en aquel entonces las islas no estaban pobladas y, por ende, los británicos que ocupan esas islas desde hace casi 2 siglos son el pueblo malvinense y tienen el derecho de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, la historia de tu propia familia desmiente estas afirmaciones, puesto que Luis Bernet, tu antepasado, fue el gobernador de las islas y al gobernador lo derrocaron los invasores británicos. Entonces, bueno, cuéntanos esta historia que te une a ti y a tu familia con las Islas Malvinas. Bueno, bien, como decías, Luis Bernet fue en 1829 nombrado, el cargo era comandante político y militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos. No era solamente las Islas Malvinas, sino también todo hasta lo que delimitaba aproximadamente lo que hoy significa territorialmente la provincia argentina de Tierra del Fuego, sin la Antártida, que en ese momento todavía no estaba apenas, o sea, no estaba vislumbrada, ¿no? Eh, el nombramiento de Luis Bernet en 1829 es, es la coronación, es uno de los puntos eh, más importantes de una historia que comienza de Argentina, de esta Argentina muy naciente, muy incipiente, con Malvinas desde 1810, desde que nace como, como posibilidad, digamos,
de pueblo nacional, ¿no? En sus procesos de independencia. Malvinas está en el proyecto nacional de Argentina, de esa Argentina incipiente, desde los primeros documentos de la primera junta, por ejemplo. Ya en 1810, apenas 5 días después de lo que es la revolución, el 25 de mayo, que para Argentina, para los argentinos, es el inicio del proceso de emancipación, de liberación del gobierno de España, y por ende también donde todo lo que era el virreinato pasa a ser entonces de esta Argentina incipiente, se le fija, Malvinas pasa a ser parte de las Provincias Unidas y se le fija presupuesto. Fíjate que 5 días después ya se fija presupuesto para estas islas, se fija también el pago y los honorarios de las tropas que estaban allí asentadas en este archipiélago. Y a partir de ahí, desde 1810 en adelante, se suceden distintos actos de gobierno que legitiman la posesión de Argentina. Esto está hartamente documentado y además también ha sido publicado, no solamente en Sudamérica, sino también en aquel momento en las principales metrópolis también europeas. Tenemos la documentación de San Martín, que una de las cartas de San Martín, Libertador de América, que en una de sus cartas para el cruce de los Andes solicita y pide el refuerzo de personal de Malvinas, de soldados y presos que estaban en Malvinas. Tenemos también en 1820 el primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. No solamente además el primer izamiento como gesto de toma de posesión y soberanía, sino también una publicación que se hace para los loberos y los que estaban pescando, sobre todo ingleses, franceses y norteamericanos, que en 1820 se encontraban depredando y usufructuando nuestros recursos naturales, anunciando que a partir de este momento de izamiento, en 1820 les estoy diciendo, todos aquellos que quieran pescar en esas costas y en ese mar del sur deberían notificar y pedir autorización al gobierno de Buenos Aires. Y este bando no solamente se leyó allí en la isla Soledad, sino que se publicó en los principales periódicos de Reino Unido, de Norteamérica, de Francia, los principales países del norte, que para aquel entonces, diezmado el Mar del Norte, venían hacia el Mar del Sur en búsqueda de los recursos naturales, que era no solamente la pesca y la caza, sino también era la caza de mamíferos marinos para, para el combustible, ¿no? O sea, el aceite de lobo del Mar del Sur iluminaba las principales ciudades del norte, ¿no? Parecido no, casi igual podríamos decir, con algunas cuestiones de reemplazo ahora por el petróleo, Petróleo. por los, ¿no? Pero la historia es más o menos lo mismo y lo que estaba en juego también. No solamente igualmente, ya en ese momento, en los tempranos 1820, donde la Argentina además estaba debatiendo en ese momento en un periodo de guerras civiles. Sin embargo, vos fijate cómo, a pesar de lo convulsionado de la realidad en ese momento de esta nación incipiente, de esa nación que todavía se pensaba y todavía se disputaba latinoamericana, todavía se iba por ese sueño y se estaba disputando en ese momento también el proyecto más grande de nación sudamericana, las Malvinas estuvieron siempre, ya no en algunos proyectos individuales, sino en los proyectos colectivos, estratégicos, geopolíticos del país. No solamente acá vemos en la defensa de los derechos naturales, pero también, y esto lo sabemos a partir de distintas documentación pública y que hoy están además para disposición de todos aquellos que quieran saber, una cuestión geopolítica, como enclave estratégico de, en aquel momento,
el único paso bioceánico que existía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y como enclave también estratégico de una zona de vastos recursos naturales y de una estratégica posición para, en el Mar del Sur para poder hacer el paso bioceánico y también en una relación sur-sur, ¿no? Con África también y Sudamérica. Y esto tempranamente lo hemos visto. A partir de 1826 aparece Luis Bernet con el proyecto Malvinas, con el proyecto de poblar Malvinas y de llevar lo que era la estancia bonaerense, la estancia la llamamos a la producción ganadera, ¿no? De ganado vacuno, en Malvinas, en tierra de Malvinas. La ocupación durante muchísimos años, durante décadas y de manera consuetudinaria de los españoles había dejado en las islas mucho ganado cimarrón, mucho ganado suelto. Y en 1826 Luis Bernet propone un negocio, llevar a la búsqueda de ese ganado para poder comercializarlo. Y a partir de ahí comienza para Bernet una historia que va a ir creciendo en el involucramiento de las islas hasta llegar en 1828 a un decreto que es previo a la declaración de la comandancia política y militar y a su nombramiento como gobernador o como comandante político y militar, que le otorga a Luis Bernet tierras en Malvinas con el compromiso de fundar una colonia, de fundar un pueblo, de poblar las islas en el término de 3 años. Ese decreto de 1828 es el que va a generar la comandancia en 1829 y que va además a promover un poblamiento que ya había iniciado con la llevada a las islas de peones y gauchos rurales, hombres y mujeres que fueron a trabajar en lo que es el modelo de estancia ganadera allí en Malvinas. El 10 de junio, cuando lo nombran a Luis Bernet comandante político y militar y crean la comandancia, Luis Bernet se fija además la residencia del comandante en las islas. Es decir, que Bernet va con su familia a quedarse allí en las islas. Va con su esposa, María Sáez. En ese momento su esposa está embarazada, va a viajar embarazada a las islas y va a dar a luz allí, en las islas, a una nena que va a ser la primera nena que va a llevar el nombre Malvinas, de una larga después sucesión de mujeres en Argentina que se llaman y llevan el nombre de nuestras islas. Va a ir también acompañado de sus 3 hijos, su hija Sofía, la más chiquita, va a empezar a caminar ahí, y va además acompañado con alrededor de 30 familias que van también a sumarse a una población ya existente. De hecho, desde 1828, Emilio Bernet, hermano de Luis, y vive en las islas de manera permanente, junto con trabajadores rurales, también mujeres que van para la asistencia de estas estancias. Esto para nosotros como argentinos y argentinas es muy importante, porque como bien decías, ante el relato que construye el Reino Unido y sobre la vileza, ¿no? Creemos además un cinismo muy tremendo de utilizar una figura como es la autodeterminación de los pueblos, figura que pueblos además de África, de Asia, de Medio Oriente, han usado justamente para liberarse del colonialismo británico, que la utilicen en este caso realmente es digno de los ingleses. Porque allí en Malvinas sí hubo un pueblo.
Allí hubo un pueblo y hubo un pueblo absolutamente ligado a un proyecto de país, a un proyecto de país soberano, a un continente. Fíjense que Luis Bernet toma posesión de las Islas Malvinas en nombre del gobierno de Buenos Aires en agosto, el 30 de agosto de 1829, en las islas, iza la bandera argentina, tira 21 cañonazos. María, su esposa, pone la bandera argentina en unas cintas en los sombreros de los presentes. Y Luis Bernet dicta y dice ahí una proclama, donde convoca a vivir allí en armonía, en paz, donde determina la posesión y la soberanía de este gobierno argentino incipiente, y señala que ese 30 de agosto es día de Santa Rosa de Lima, patrona de América, y lo hace también en nombre de América y en nombre de los países de Sudamérica. Entonces, que hoy el Reino Unido, que hoy utilice, niegue este pueblo, lo niegue, diga que es una mentira, diga que además es una mentira realizada, ¿no? Por los populismos nacionales, realmente, bueno, es a uno y a una en particular lo revela, ¿no? Me ha tocado, como lo decías en el inicio, ser peticionante ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el C24, y me ha tocado estar también y escuchar eh, a los habitantes ilegítimos, ¿no? A esta población, a representantes de la población implantada, allí en este foro, eh, decir y denunciar, ¿no? Que Argentina miente, ¿no? Después de nuestra presentación. Y me ha tocado poder ofrecerles también y acercarme a ellos, a decirles que esta es una historia compartida, y acercarle la documentación que existe. Porque allí este pueblo que vivió allí, que tuvo hijos, que murió, que trabajó la tierra, que levantó sus casas, ha dejado, como todos los hombres y mujeres, sus huellas, sus marcas, y en este caso documentación muy contundente. María Sáez ha dejado un diario personal, donde ha registrado día a día este pueblo y este proyecto. Los nombres, los nacimientos, los matrimonios, las peleas, las disputas, los oficios, el trabajo. Tenemos otro documento muy importante que es el diario de Emilio Bernet, que va de 1828 a 1831, donde hay un registro diario y cotidiano de esos habitantes y de lo que allí pasaba y construían, de las visitas, de los registros del puerto, de cómo Malvinas no era una tierra yerta, una tierra muerta, un territorio que para Argentina no era medular y estratégica, incluso en este momento de revolución, incluso en este momento iniciático del país. Y al acercarme con esta documentación para compartírsela a los que allí hoy habitan las Malvinas, me la han negado, ¿no? Han negado esto y me han dicho, no, nosotros ficción no leemos, ya leímos Harry Potter, ¿no? Ajá. Bueno, esto no es ficción, esto no es ficción, esto existió, y bueno, y esta es la historia que a mí y a mi familia, bueno, nos toca también transmitir y poder pasarla, contarla, decirla, porque no solamente es una historia negada por el Reino Unido, no es solamente, es una historia también muchas veces negada por algunas voces también de nuestra historia nacional y de nuestras voces latinoamericanas, e incluso también en este ocultamiento, en esto muy novedosa también hasta para
para países aliados o que podemos tener historias parecidas o similares. Em, bueno, esa es mi historia que me une a Malvinas. Esta es la historia de Luis, de María y de todos los que allí vivieron. Una historia que niega el Reino Unido y el Occidente colectivo, porque nadie en el Occidente, bueno, ellos protegen entre sí, ¿no? Así que van a negar, van a seguir negando, pero por eso existe el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, para que nuestros pueblos puedan tener voz, ¿no? Y pueda transmitir sus historias, aunque sean negadas por los poderes del Occidente. Bueno, y ahora desde no, esos Tengo, mediados, dime. no, tengo un paréntesis en Sí, 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 cómo por esta historia supuesto. de 1833, donde vos decías y vos iniciabas poniendo esta fecha, febrero de Mm. 1833, donde este pueblo fue expulsado por Ah, la fuerza y fue ocupado de manera violenta, ilegítima, ilegal, nuestras islas, eh, tiene un antecedente, que fue en 1831 el bombardeo de las islas por parte del gobierno de Estados Unidos. Vos ajá. fíjate que eso también está muy también ocultado. Como en otras oportunidades de la historia, Estados Unidos y Reino Unido han trabajado, en este caso, para la ocupación de un enclave estratégico en el Atlántico Sur de manera conjunta. En 1831, Luis Bernet, haciendo uso de su potestad y en un acto de defensa de la soberanía, apresa a dos goletas norteamericanas que estaban pescando de manera ilegal en las costas argentinas, en el Mar del Sur, no en las costas de Malvinas. Este apresamiento termina llevándolo a Luis Bernet a Buenos Aires para un juicio que comienza en Buenos Aires para estas dos goletas norteamericanas, y en represalia a, a este apresamiento y a esta aplicación de nada más y nada menos la ley de pesca, y la aplicación además soberana del manejo de nuestros recursos y de nuestros mares, el gobierno norteamericano bombardea las islas y la destruye. Este antecedente, meses antes de la ocupación británica, empiezan a generar a generar la posibilidad efectivamente de la ocupación en febrero de 1833 del Reino Unido. Y fíjate cómo en 1833, apenas unos días, una semana después de la ocupación ilegal, ilegítima y por la fuerza y la expulsión de los pobladores, el gobierno de Bolivia es uno de los primeros que levanta la voz, después sumados otros países también latinoamericanos, perdón, donde se fija y se dice al gobierno boliviano, dice que este asunto es un asunto altamente continental, y se solidariza con Argentina, y cómo entonces nuevamente lo vamos a ver repetido en otros momentos críticos de la historia. Estados Unidos y Reino Unido se alían para intrometerse en las políticas, en las ocupaciones, y cómo América y los países americanos salen a solidarizarse. Voy a tomar un poquito de agua. Mm, claro. Bien, sí. Bueno, y esta historia sigue siendo la actualidad, ¿no? Porque el Reino Unido y Estados Unidos se siguen trabajando de manera conjunta para
prolongar, para que sea permanente esa ocupación de las islas y no solo las islas, sino también el mar territorial de Argentina, porque el mar conjunto de las islas es mar argentino, pero es ocupado por el Reino Unido. Bueno, ahora que estamos hablando del presente, damos un salto al presente, pero no al siglo XXI, sino al siglo pasado, o sea, el 1982, la Guerra de las Malvinas. ¿Y tú qué dirías que se reforzó la colonización, la ocupación británica estadounidense de las Islas Malvinas y de las islas del Atlántico Sur con la derrota de Argentina en la guerra en 1982? Y yo también bueno, quiero añadir otra pregunta que es relacionada, por supuesto, que desde entonces, ¿qué acciones han llevado a cabo los varios gobiernos de turno de Argentina para recuperar estas islas ocupadas? Bueno, la guerra de Malvinas en 1982 se da en un contexto muy particular en Argentina, donde desde 1976 estaba en el poder una de las dictaduras más sangrientas, ¿no? Y más tremendas de una sucesión de gobiernos militares que durante el siglo XX ha tenido Argentina y distintos países de Latinoamérica. Eh, la guerra de Malvinas, a partir de la guerra de Malvinas, eh, por un lado se da una situación, las consecuencias fueron de una situación, por un lado, territorial. eh, las, el Reino Unido, Inglaterra, logra ampliar la ocupación territorial en el Mar del Sur a las Islas Malvinas, que no solamente son las Islas Malvinas, nunca fueron solamente las Islas Malvinas, sino que las Georgias y las Sandwich del Sur se sumaron de 200, antes eran, se sumaron 200 millas en cada una, a partir de cada una de estas islas. En total, para que algunos investigadores dicen que estamos hablando de un 25% aproximadamente de nuestro territorio nacional ocupado. O sea, por un lado se amplió la ocupación del Reino Unido en el Mar del Sur de manera exponencial. También tenemos que decir que a, esta, a este intento del Reino Unido también de, bueno, perdieron la guerra, se perdió la guerra, entonces se perdió la reclamación. Esto también hay que decirlo que la diplomacia argentina logró inmediatamente una resolución también de Naciones Unidas que ponía en resguardo y continuaba lo que en 1965 se había prefijado también en la resolución de 1965 en el principio de integralidad territorial de Argentina y también de la necesidad de seguir discutiendo con el Reino Unido la cuestión de soberanía más allá de la guerra. Eso es lo que significó el frente también, digamos, internacional y en lo que fue territorial. En lo que fue para el interior de Argentina fue comenzó un momento fuerte de desmalvinización, así lo llamamos nosotras aquí, donde a los soldados, por un lado a los soldados que habían peleado, hubo un ocultamiento, un silenciamiento. Hubo también, fue el momento, esa década del 80, después de la guerra, el momento de mayores suicidios. Ustedes saben que, como en otras guerras también, hoy creo que supera ya la cantidad de muertos suicidados, ¿no? Que se han quitado la vida después de la guerra que muertos en combate. Y comenzó también, ¿no? Fue una década también muy tremenda, donde además la guerra también se asociaba, o se asociaba también con, bueno, con un proceso también muy oscuro de la Argentina, ¿no?
querías decir algo, Saeli. No, no, Ah, no, continúa. con un proceso muy oscuro de la Argentina. Entonces nos enfrentábamos a los juicios, a las juntas militares, nos enfrentábamos al horror de lo que habían sido las torturas, las desapariciones, eh, y en ese manto de neblinas, como dice, quedaron nuestras islas, y una de nuestras causas más sentidas por el pueblo argentino. Eh, y, y en este proceso de desmalvinización, ¿no? De este adormecimiento y de esta sensación también de derrota, por supuesto abonado por los intereses de perpetuar, ¿no? Eh, este asentamiento colonial en pleno siglo XX. Bueno, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro eh, seguramente para, bueno, ni hablar para nuestros héroes de Malvinas, y también, bueno, para todos aquellos que somos muchos y muchas, que te diría que Malvinas es uno de los pocos temas, te diría, en la Argentina, eh, que une a distintos grupos, facciones, clases, atraviesa Malvinas y une, y confluimos incluso en los dos planos, ¿no? En el plano, por un lado, en el plano diplomático, es una de las pocas políticas de Estado, Malvinas, que se ha sostenido de manera ininterrumpida y con una misma línea desde 1833 hasta hoy, o sea, 192 años ininterrumpidos de presentaciones en el Foro Internacional y Diplomático, con una línea que se fijó, o sea, que se fijó en 1833, en ese periodo del 35 al 52 con Moreno, y que hasta el día de hoy continúa. Eh, y por otro lado, eh, una continuidad también, que por supuesto ha sido decisión política y construcción también de este Estado, de no olvidar Malvinas. Eh, Ustedes saben que en 1800, en la década del 60, previamente también, digamos, pero eh, con el peronismo, a partir del peronismo, del gobierno peronista en 1945, comienza a ser Malvinas, estar en la currícula obligatoria de la escuela pública argentina, ¿no? Eh, hay un proceso ahí fuerte de malvinización, como también existieron en otros momentos, pero hay algo muy fuerte. Y a través de la escuela pública, nuestros chicos y chicas pudieron escuchar esta historia, pudieron también eh, pudieron entender qué es lo que se está jugando en Malvinas, que no son solamente dos islas perdidas en el mar, sino que hay mucho ahí en juego. Después, bueno, los distintos procesos de malvinización, como esta que estamos marcando ahora, después de la guerra, no han logrado nunca terminar de dormir este sentimiento nacional argentino, creo yo anclado en la injusticia, ¿no? En la injusticia tremenda que revela a los pueblos, eh, a, a- a moverse, ¿no? Hacia otro sentido y a seguir denunciando. Eh, Después de ese proceso, vos me preguntabas hasta ahora qué otras han asumido otros gobiernos. Después de ese proceso de desmalvinización de la década del 80, insisto, en un proceso también muy particular de la Argentina, en 1900, ya en los 90, finales del 90, en el 89, cuando asume nuevamente el peronismo en la figura de Carlos Menem, que terminó siendo, bueno, un gobierno de corte neoliberal Neoliberal. muy fuerte, las Malvinas vuelven a aparecer, empiezan a haber algunos gestos en vinculación y en relación a los soldados, todavía gestos, no con mucha profundidad, a ese reconocimiento en carácter de héroes. Y comienza a haber Malvinas vuelven a estar en el marco de una política exterior argentina que tenía que ver en ese momento, acá lo llamaban relaciones carnales, ¿no? En este vínculo que muchas veces Argentina y otros países también han atravesado
cuando asumen esos gobiernos, ¿no? Donde creen que, bueno, que en la vinculación, no sé si creen o así conviene, digamos, pero que bueno, que hay que complacer, ¿no? A los grandes poderes, en este caso Estados Unidos y Reino Unido. Entonces comienza un proceso de seducción, un proceso, pero bueno, sigue habiendo, igualmente vuelve a estar Malvinas también, nuevamente en el plano diplomático con más fuerza. En lo cultural también comienza también a aparecer Malvinas. Después, en la década con el kirchnerismo, después de la crisis del 2001 muy fuerte, donde hay una continuidad de esto en el 2001, después del 2001, de la crisis del 2001 que apareció, que atravesó este país, muy fuerte, una crisis social, económica, que terminó con, bueno, con un levantamiento y con la renuncia del presidente de aquel momento. Después de una serie de reacomodos, en 2003 asume el gobierno de Néstor Kirchner, también un gobierno peronista que pudo levantar las banderas nacional y popular del peronismo, y que volvió a poner Malvinas en el centro y lo que allí se estaba también disputando, en el centro de la política. De hecho, cuando asume en el 2003 el primer discurso de Néstor Kirchner, menciona Malvinas, vuelve a estar Malvinas en uno de los discursos centrales y medulares de qué es lo que se propone para el futuro. Eh, y, y a partir de ese momento comienza nuevamente, no nuevamente, pero digamos, se fortalece una de las líneas con la política malvinera, que tiene que ver más con un fortalecimiento en bloque, del bloque sudamericano, de que Malvinas no va a poder ser si no es eh, de la mano de Sudamérica. Una frase que aquí en la Argentina, vos fíjate que los excombatientes, por ejemplo, de mi ciudad, de la ciudad de La Plata, en los 80, a pesar de la desmalvinización y todo, lo cantaban y lo decían, ¿no? Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Eso gritaban nuestros combatientes cuando manifestaban. Por eso siempre hay procesos de malvinización, pero siempre una resistencia popular que sostiene nuestras banderas y que entonces permite, cuando, por ejemplo, en este caso, a partir de 2003, también ese sentimiento nacional y popular se empata o se emparenta con el gobierno nacional o con la política nacional, es posible. Y entonces en esa década del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, comienza a haber una política más fuerte de fortalecimiento también en un marco, en un contexto internacional que lo favorecía, de poner a Malvinas en el corazón de Sudamérica, en la agenda de UNASUR, en la agenda del Mercosur, y comienza, bueno, esto, a estar no solamente en las agendas argentinas, sino en las agendas de nuestros países hermanos. También a buscar alianzas sur-sur, a buscar, se empiezan a generar comités de distintos foros y comités en todo el mundo de amistad por Malvinas. Comienza a estar también en la cultura, ¿no? En la política cultural y de educación. Muy importante para que estas cosas se puedan saber, conocer. Volvió a estar Malvinas muy presente en las escuelas, en la televisión pública, en productos de la industria cultural. Se ha creado en ese momento el Museo Malvinas en la ciudad de Buenos Aires, un museo que levanta esta historia, que pone la historia completa de Malvinas, la historia completa de Malvinas, que tantas veces, ¿no? De manera artera y tratan de desmenuzar, de fragmentar. Fue un momento de esto que vuelve a poner a Malvinas, no solamente además en la cultura, sino también en la ciencia. Se genera Pampa Sur, donde empezamos a mirar ese mar del sur
las riquezas que allí están, que allí habitan, la posibilidad de pensar también la Antártida, bueno, de ubicarnos estratégicamente, o sea, la ciencia, la cultura, la política de manera en bloque y regional, las alianzas y búsquedas de alianzas en todo el mundo, saber que solos no vamos a poder, ¿no? Bueno, ha sido en ese momento de nuestra historia, en 1800, perdón, desde el 2003 al 2015, un momento muy, muy fructífero. Y después de nuevo, avatares, como suele pasar, ¿no? En América, de un paso para adelante, dos para atrás, y así vamos, pero vamos avanzando. También de este periodo, perdón, quiero también rescatar, también ahora en el periodo después, el mapa bicontinental, ¿no? de la Argentina, un trabajo que, insisto, en estos procesos de resistencia se fue gestando décadas y décadas, pero que cuando logran entonces tener la posibilidad, digamos, de que un gobierno que mire a las políticas estratégicas del país, bueno, los visibiliza, que es un mapa muy importante que hoy es obligatorio también en las escuelas, que en esta historia de ocultamientos también se ha ocultado el territorio. Sí. Eh, y cuando el mapa bicontinental nos muestra la Argentina en su conjunto, que es la Argentina, parte del continente americano, y que es la Argentina también parte del continente antártico, y que muestra además a la Argentina con su plataforma continental, que une al continente con las islas, Ujú. y que además nos marca de qué estamos hablando territorialmente en este territorio que no es solo pampa húmeda. Nosotros acá en la Argentina hay históricamente ha ganado en estas pulseadas de sentido lo que es la pampa, ¿no? La Argentina seguramente, si en cualquier lugar del mundo que nos están escuchando, seguramente enseguida se les representa, bueno, Maradona, espero, y Messi, pero también el churrasco, la carne, la comida, ¿no? El alimento, todo lo que es ganadero, agricultura y ganadería. Pero claramente ese territorio, que es el territorio que es Argentina parte de América, Argentina parte del continente antártico, también es la Argentina insular, que es muy importante y es muy grande y estratégica, y es la Argentina marítima, ¿no? De la ocupación del Mar del Sur. Bueno, Entonces, justamente de ese mapa vamos a hablar. Creo que tengo, pues no sé si puedo compartir, pero tengo este mapa y me encanta, ¿no? No sé si se puede ver. No sé. No, creo que sí. ahora sí. Sí. Esta Bueno, es la mapa bicontinental, ¿no? Y me encanta, ¿no? Ver toda la Argentina con la plataforma, dijiste que plataforma continental, y uniendo a la parte americano con la parte antártica, atravesando por el Océano Atlántico Sur, ¿no? Y las islas, y creo que también podemos ver las islas, ¿cómo se llama? Georgias del Sur, Sandwich del Sur, las islas que mencionaste, y con las Malvinas, y también, no sé qué. Sí, todas estas islas, Georgia, Sandwich, Orcadas del Sur, que Argentina sigue administrando, estas Islas Malvinas también, y vemos que el país es mucho más grande de que imaginamos o que tenemos en el imaginario geográfico que, aprendemos en la escuela, porque nosotros, sí, desde el otro lado del mundo también aprendemos la geografía del continente americano y nunca nos enseñaban esta parte de la Argentina Antártida. esta cosa de visibilizar el mapa nos ha permitido esto, poner en superficie. Nosotros, con suerte, en la escuela veíamos todo esto que aparece ahora desplegado, chiquitito, a un costadito, que nadie veía, era como una ventanita donde estaba todo junto, todo lo que no entraba en lo que era
la parte continental de América, ¿no? Y incluso también para los imaginarios nacionales, y yo creo que también, ¿no? Esos imaginarios que se van construyendo a nivel global, la Argentina, por ejemplo, es Buenos Aires, ¿no? O sea, ustedes fíjense cómo desde Buenos Aires, cómo desde el centro del país, si nosotros nos ubicamos en el centro del país, está Buenos Aires más hacia el Atlántico y al lado está Córdoba, que es otro centro ahí muy, Mm, que se ha dicho de la ciudad, de la provincia de Córdoba, y nosotros lo repetíamos en la escuela, que era el centro del país. O sea, es la provincia mediterránea y es, o sea, si uno tiene que fijar el centro, cualquiera, si vos le preguntás a cualquier argentino o argentina, si vos tenés que ubicar el centro geográfico de la Argentina, y te dicen, bueno, Córdoba, por ejemplo, ¿no? La mayoría seguramente va a decir Córdoba. Y sin embargo, si uno ve este mapa desplegado, el mapa bicontinental, se da cuenta que, por ejemplo, el centro de Argentina está, por ejemplo, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, casi podríamos decir. sí, Está sí. bien en el, está en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que no es otra que la provincia de Malvinas, porque ustedes saben que la provincia de Tierra del Fuego es provincia de Tierra del Fuego, islas y sector antártico. Eh, entonces, es realmente, nos pone, o sea, no nos podemos hacer los tontos, ¿no? Y además comenzamos a entender cuál es el verdadero sentido también de esta ocupación ilegal, ilegítima del Reino Unido allí. Porque estamos hablando de, como decía hace un rato, el 25% del territorio ocupado, argentino ocupado. Vemos ahí la importancia, vemos ahí el paso de los océanos, el paso bioceánico que une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Tenemos que irnos hasta el Canal de Panamá, ¿no? Para encontrar otra, otro camino. Estamos ahí, tenemos ahí nomás la Antártida, el continente tan disputado y que va a ser tan también, según aquellos que saben, en algún momento lo llamaban, bueno, es el continente del futuro, el que va a definir las próximas décadas. Creemos mucho que ya estamos llegando a ese momento, que ya estamos llegando a ese momento. Y ustedes fíjense que no solamente para Argentina, sino para la proyección continental, sudamericana, latinoamericana, americana, como también este tapón ahí de este colonialismo allí en el Mar del Sur es también estratégico no solamente para Argentina, o sea, no es poder resolver este asunto no es solamente estratégico para Argentina, sino que es estratégico para el continente. Porque es mucho lo que está en juego. Son, como decía, en sí los mismos argumentos por los que en 1833 han sido ocupadas las islas. Recursos naturales, no, hoy lo que es la proteína no animal, todo lo que es pesca, que hoy está todo ese sector que vemos ocupado, Malvinas, Georgia, y 20 millas alrededor de todo eso. Argentina no tiene hoy poder sobre lo que están extrayendo de ahí. Sobre la pesca no hay control, ni tampoco cómo lo están haciendo. Hidrocarburos, nuevamente aparece la explotación, como en aquel momento era del aceite, de lobo y ballena, hoy es los hidrocarburos, también ricos en esa zona y de posible explotación. Pero además y fundamentalmente, allí después de la guerra, hoy que me preguntabas de la guerra, bueno, también después de la guerra, se han instalado allí una de las bases más importantes, ¿no? Militares de un país de la OTAN, ¿no? O sea, no deja de ser un país de la OTAN en el Mar del Sur, que hoy fundamentalmente es la mayor población, digamos, de las islas, es militar. Eh, eh, y desmesurado, ¿no? Desmesurado para lo que supuestamente ellos alegan que es acompañar, ¿no? a un grupo de población implantada.
Eh, es muy grave, eso es lo que quiero también destacar, ¿no? Así que bueno, es muy, insisto, Malvinas no es solamente una causa nacional del pueblo argentino, es una causa continental y es una causa universal, mundial, porque podemos extrapolarla también a distintas historias de distintos pueblos, que seguramente todo esto les va a resonar parte de su historia, ¿no? Y la de tantos pueblos. Eh, pero ojalá ahora, en este momento, en estos periodos de malvinización, desmalvinización, estamos nuevamente pasando por un momento de desmalvinización, estamos pasando nuevamente por un momento eh, donde los objetivos nacionales y en favor de los objetivos nacionales parecen estar desvirtuados, parecen estar corriéndose de eje. Bueno, es importante seguir malvinizando, poder seguir contando esta historia y poder seguir mostrando de qué estamos hablando cuando hablamos de la ocupación de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Sí. Claro, es no solamente una ocupación de unas islas, no como dijiste, unas islas perdidas en el mar, es toda la proyección continental, porque el Reino Unido reclama toda esa proyección continental a Antártida y entonces también, ¿no? Parte del continente antártico. Bueno, y justamente esto nos lleva a la cuestión de la actualidad política de Argentina porque viven en un momento de desmalvinización, como mencionaste, precisamente por el gobierno que gobierna hoy en Argentina, que valga la redundancia. Y vamos a ver, bueno, que te voy a preguntar de qué hace este gobierno, que se llama libertario, en torno a un asunto que tiene que ver justamente con la libertad y la soberanía, que es las Malvinas. ¿Y cómo consideras el actuar del gobierno de Javier Milei en cuanto a al tema Malvinas? ¿Y dirías que se diferencia mucho de lo hecho por el anterior presidente, Alberto Fernández? Mm, También en este contexto, puedes describir la situación en Tierra del Fuego, ¿no? Que es la provincia al que pertenece el Malvinas, eh, teniendo en cuenta la política arancelaria del gobierno de Milei y el anuncio de la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia, que es la capital provincial, y cómo todo esto está vinculado con Malvinas o la ocupación de Malvinas. Bueno, a ver, lo estamos viviendo, lo estamos viendo con mucha preocupación. Eh, Recientemente hubo una comunicación, digamos, en esto que referís, sobre Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego, como bien decíamos, es la provincia de Malvinas, que contiene en su eh, a Malvinas, es Tierra del Fuego, Malvinas y sector antártico. Es un territorio, es el punto más sur del continente americano. eh, es muy cercano, es el punto además más cercano también a la Antártida. Son de temperaturas muy bajas, muy bajas, extremas. Ahora en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia, eh, hay 4 o 5 horas, todavía no entramos en el invierno pleno, pero hay 4 o 5 horas de luz. O sea, es un lugar para que todos los que nos están escuchando también se hagan de esta idea, un tanto inhóspito, si se quiere. Es muy hermoso, es muy bello, pero también es muy inhóspito para la vida. Eh, de la década del 40 en adelante, digamos, y además ustedes saben que Argentina ha sido Argentina ha sido el primer país que ha ocupado la Antártida desde 1904, de manera interrumpida, desde 1904 y permanente, además Esta hasta ahora. historia,
esa es una historia que no se enseña en ninguna parte del mundo, tal vez en Argentina, pero no en otras partes del mundo. Hablan tanto de las exploraciones al Polo Norte, pero no a la Antártida. Y cuando hablan solamente de la segunda mitad del siglo XX, pero no de 1904, no, cuando la primera exploración a Argentina ocurrió, ¿no? Tengo entendido que si no mal no recuerdo, a las islas de Orcadas del Sur, que es parte de Argentina y Antártida. Nuestra presencia en la Antártida es de las... Vamos a tener que esperar 40 años recién para las ocupaciones, para las primeras ocupaciones o sea, tuvimos o sea, 40 años en soledad, digamos, sosteniéndola y además desde 1904 hasta la fecha de manera ininterrumpida y sostenida, además, ahí no es que nos fuimos, veníamos, nos vamos de vacaciones, de manera permanente y con una política muy interesante ahí. Y además, de hecho, cuando, bueno, el Tratado Antártico, bueno, nos fuimos un poco, pero no tanto. El Tratado Antártico, por ejemplo, fuimos uno de los primeros, de esos primeros decenas de países, 12 países, 10 países que han firmado por primera vez, fuimos de los primeros signatarios, ¿no? Y hemos desarrollado además de manera también sostenida y con un aporte a la comunidad científica internacional muy fuerte, ahí el fortalecimiento, ¿no?, de la ciencia, el estudio de la ciencia, somos uno de los países que ha aportado en ese sentido de manera también sostenida por décadas y décadas. Pero volviendo a esto, el fomento, o sea, ¿por qué esto? Porque entendimos, así como en 1820, en plena también procesos de Argentina, de guerras civiles, entendimos que era estratégico estar en Malvinas y poder plantar bandera de esos territorios que de manera legal nos correspondía por la sucesión de España eh, a Argentina. Así como entendimos que las Malvinas eran importantísimas, entendimos que Antártida también lo era, y entonces el Estado, los sucesivos gobiernos, pero la política de Estado de este país ha mantenido y ha tenido recursos, ha destinado recursos para que pueda ser posible la defensa de la Antártida, la defensa de nuestro Atlántico Sur. Y Tierra del Fuego se inscribe ahí. También Argentina supo la importancia estratégica de Tierra del Fuego, de la isla grande de Tierra del Fuego. Por todo esto que acabamos de ver en el mapa y por esto que acabamos de decir, por ser el punto más cercano a la Antártida, por ser el punto del paso bioceánico y del control, entonces, de lo que por allí pasa, se transporta, ocurre, por la riqueza, además de las riquezas naturales, por la importancia ante distintas posibilidades, ¿no?, de conflictos regionales. Por muchas cosas supimos de la importancia estratégica. Fruto de entender como país esta importancia estratégica es que Tierra del Fuego tiene un plan de promoción especial que no está en otros lugares. Y estas tasas especiales también y estos proyectos de promoción que convirtieron a Tierra del Fuego en uno de los núcleos productivos y de industria del país, hoy el gobierno de Javier Milei los está retirando. ¿Eso qué significa? Y que no hace competitiva a la provincia. Si yo si yo puedo estar ganando lo mismo en provincia de Buenos Aires, donde no tengo que trasladar por kilómetros y kilómetros las cosas, no consigo verdura y fruta fresca para mis hijos de manera fácil. Bueno, si la vida me es más sencilla, si tengo luz de día todos los días, ¿por qué me voy a ir a ocupar y a poblar Tierra del Fuego y no me voy a quedar en Buenos Aires? Entonces,
Ante esto, no solamente es la destrucción de uno de los polos industriales que Argentina pudo y supo construir y sostener, sino que también es la promoción, ya no para el poblamiento, sino para el despoblamiento de uno de los lugares estratégicos. Y estratégicos también para Malvinas, porque insisto, no es cualquier provincia, es la provincia de Malvinas, es la provincia de islas y es la provincia antártica. Entonces, estamos viendo con mucha preocupación estas políticas, con mucha preocupación y además, bueno, acompañando también a distintos grupos que están comenzando a organizarse, también trabajadores, ¿no? de Tierra del Fuego, porque puede ser muy grave. No solamente, insisto, no es solamente un retiro en esto que el gobierno nacional hoy en su discurso hace gala, que es de la motosierra, ¿no? De sacar de gastos innecesarios del Estado, sino que esto es una política estratégica que, insisto, además, son de estas cuestiones que nos hemos puesto de acuerdo, que está en nuestra constitución, que nos hemos puesto de acuerdo y por más que gobiernos de perfiles totalmente antagónicos, sí hemos podido, es una de las pocas políticas públicas, pero además de políticas públicas, líneas de proyectos de país, ¿no? Creo que además esto en cualquier lugar del mundo, o sea, hay líneas que no se tocan, que hacemos unos pactos que decimos, bueno, no se toca, política internacional, esta es la línea nuestra con Malvinas y podemos decir y jactarnos que llevamos 192 años de manera, digamos, que no nos hemos corrido de lo que hemos fijado. Que todos consideramos de que Tierra del Fuego es un enclave estratégico, pero estratégico, no es una cosa, bueno, es estratégico. Bueno, este gobierno viene, bueno, todos aquellos poniendo en crisis o moviendo el tablero de alguna manera, de algunas cuestiones que como argentinos teníamos zanjados de un acuerdo fuerte, ¿no? Hacia ahí. Así que lo estamos viviendo con mucha preocupación. Con respecto a lo que decís, bueno, de la base en Ushuaia, está por ver si hay un proyecto ahí que para la Argentina y para también este proyecto es muy importante eh, y que es esta base argentina allí en Ushuaia, muy importante, que además no es de este gobierno, sino que se viene construyendo esta posibilidad de tener una base ahí en Argentina, digamos, la Armada Argentina, ahí en Ushuaia, de poder tener el puerto en Río Grande, que es otra de las ciudades de Tierra del Fuego, es algo que hace muchos sectores vienen también considerando como estratégicos. Lo que estamos viendo ahora con preocupación es que ante, bueno, esta política del gobierno de Javier Milei, donde, bueno, dicen nada, el Estado, nada de lo que vuelve con procesos de privatizaciones, donde la plata la tiene que poner el capital privado y todo, un proyecto que es bien caro a los intereses nacionales, termine siendo después puerta de entrada para también estas administraciones conjuntas, ¿no? De Argentina y Estados Unidos. Así que lo estamos viendo hoy con mucha preocupación, con mucha atención eh, y, eh, y bueno, y también pasando la voz, ¿no? De alertar, porque también esa es otra cuestión que nos está pasando en Argentina y que creo que no es solamente en Argentina, que es, bueno, qué estrategias nos damos también para poder construir sentidos alrededor. O sea, han demostrado este tipo de gobiernos y de proyectos, además de mundo, ser muy hábiles, ¿no? A la hora de la comunicación y la construcción de sentidos para las grandes mayorías. Bueno, ¿cómo ponemos en el tapete, cómo ponemos acá en la mesa, en esto que estamos haciendo hoy, qué es lo que está pasando, qué es lo que está en juego y cómo además esto que a veces nos parece tan lejano, realmente es algo que nos toca y nos interpela en nuestra vida
profundamente, nuestra vida cotidiana y la de nuestras familias. Y entendemos que Estados Unidos tiene los intereses porque recuerdo que la anterior jefa del Comando Sur, la generala Laura Sánchez, no, Richardson, perdón, Laura Richardson, precisamente dijo que, no, hablo en Argentina. Cuando visito Argentina, hablo de los recursos naturales, de petróleo, de agua dulce, de territorio, todas estas cosas, ¿no? Y nombró a países del litio y nombró a países diferentes países y entre esos países figuraba Argentina, así como Bolivia, Chile, Venezuela, todos los países que tienen recursos naturales. Entonces entendemos que es la política que tal vez se impulsa desde el extranjero, desde el exterior, ¿no? Son intereses extranjeros y no para, como digamos, para ocupar la Tierra del Fuego y parte de Argentina. No, no solamente las islas, ahora no se fijan solo en la Argentina insular, sino también en la Argentina continental, Argentina americana. Y esto me lleva a bueno, creo que es la penúltima pregunta que quiero hacerte. Em, ese colonialismo que ya no es solamente británico, sino también estadounidense, extiende, vemos que van extendiendo especialmente a la Patagonia y a las otras partes de Argentina. Y a esta colonización o este tipo de ocupación la ha calificado argentinos, periodistas argentinos, como menciono a Estela Caloni, a Sebastián Salgado, etcétera, lo califican de una recolonización de Argentina y también de una balcanización silenciosa, ¿no? Ocupar diversas partes, desmenuzando a Argentina, al país entero. Bueno, ¿cuáles son los casos más relevantes en este frente en Patagonia, en la Patagonia, digamos, en la región Patagonia? ¿Y cuál es el nivel de la conciencia social acerca de este tema, de la balcanización de Argentina? ¿Qué dirías que cuáles han sido las acciones más destacadas que están tomando las bases populares y las bases políticas para hacerle frente a este avance imperial en medio del pleno siglo XXI? Ay, Faeli. A ver, el proceso de balcanización creo que lamentablemente tampoco no es propio de Argentina, sino que es un proceso además largo, ¿no? De muchos, muchos, muchos años. Hoy estábamos en esto que estamos yendo en la historia larga. Hoy cuando mencionábamos que todavía cuando Malvinas aparecía ahí fuerte en el proyecto de país, era todavía un país donde sus fronteras no estaba del todo delimitada y que las fronteras tenían todavía que ver más con una integración o por lo menos una disputa de la integración sudamericana. Ya a partir de ese momento y de la fragmentación, digamos, de alguna manera de la derrota de esa posibilidad de patria grande, este, de un proyecto más continental sudamericano que pueda bueno, hacerle también más frente, porque además tenemos una historia común, tenemos lenguas comunes, ya a partir de ese momento y la fragmentación en países, en la cantidad y diversidad de países, incluso algunos muy, muy pequeños y muy que además en la historia es muy hermanos, comienza este proceso de fragmentación. En esto, eh, claramente, o sea, o sea, cuanto más fragmentados estemos, ¿no? Bueno, más difícil va a ser poder hacerle frente a los grandes poderes, a los grandes intereses, cuando además fácilmente tenemos nosotros, si hurgamos un poquito, sobre todo ahí en nuestros pueblos, intereses comunes, lenguas comunes, comidas comunes, bailes comunes, amores. Em, y, y en todos estos años, digamos, desde este proceso hasta aquí, hay bueno, en este momento en la Argentina,
como también empezó en los procesos neoliberales en nuestro país, tanto en la década del 90 como hoy, como también en el gobierno de Mauricio Macri, se fomenta, ¿no?, mucho esta, esta fragmentación política y territorial también muy fuerte y cultural también muy fuerte. Eh, Nosotros en la Argentina tenemos un sistema federal, digamos, con provincias, y la provincialización, por así decirlo, o sea, eso, digamos, ya esas políticas nacionales que venimos mencionando como políticas que van vertebrando un camino de país, un destino, una construcción conjunta y colectiva de país. Bueno, los procesos como los que atravesamos en este momento tienden a provincializar, a que ya es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema de Tierra del Fuego. O sea, si Tierra del Fuego se queda en este momento, se le sacan las distintas, los programas de promoción a la industria y se quedan sin trabajo 10.000 personas, bueno, son 10.000 personas que no soy yo, ¿no? Yo sigo teniendo mi trabajo y todo, y son 10.000 personas en marco de millones. Bueno, es este fomento de esa mirada, ¿no? De pequeña y provincial. Y respecto a lo que me preguntabas, la verdad después con respecto a los territorios también en continente que están ocupados. Bueno, ahí no te podría decir con rigurosidad, pero sí que hace mucho Argentina, y esto no es solamente de este gobierno, sino también hasta incluso de gobiernos más populares y todo, eh, que nos merecemos los argentinos y argentinas una política sobre las tierras y una política también sobre la ocupación de esas tierras, cantidades, etcétera, porque lo que están pasando son las compras de hectáreas y hectáreas. O sea, por ejemplo, en lo que es la Patagonia, habría que ver, o sea, habría que buscarlo, pero creo que no sé si nos queda todavía un pedazo de cordillera de los Andes, que es nada más y nada menos la cordillera de los Andes, sin una ocupación, digamos, de privados, ¿no? Porque estamos hablando de eh, extensas ocupaciones de privados, de capitales además que no son nacionales, que bueno, que generan situaciones tan tremendas como, bueno, la que se me viene ahora a la mente, y que hay ahí también un ejercicio de resistencia también popular, es la de Lewis en la Patagonia, que en una porción, en estas porciones enormes de tierras que compran con cordilleras incluidas, acá quedó un lago adentro de la propiedad privada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay un grupo de militantes que hacen la peregrinación al lago escondido, ¿no? Pero bueno, son, insisto, expresiones de resistencia popular, de organización, casi te diría voluntarista, sin ponerle, necesitamos acompañar, digamos, con fuerza de una política que mire el territorio, que mire las cuestiones estratégicas. Pero volviendo a lo que me decías de esto de la fragmentación y balcanización y qué estrategias se están haciendo, la verdad que también lo vemos en este momento con mucha preocupación. El campo nacional y popular en Argentina está muy fragmentado también, así como estamos hablando de la fragmentación del territorio, también está pasando por un momento de fragmentación. Eh, nos hemos ahora, eh, estamos ahora en un proceso, en un año electoral, de elecciones de medio tiempo, y estamos viendo también cómo muchas provincias se desacoplan, o sea, se despegan de los procesos del proceso de elección nacional de legisladores, ¿no? Entonces se generan, bueno, con el cálculo de que a la provincia le vaya mejor en las elecciones, entonces desacoplarla del nivel de las nacionales. Entonces, de a poco vamos teniendo cada vez, bueno, elecciones ya provinciales, proyectos provinciales, educación provincial. La educación hace bastante que quedan muy pocas experiencias de educación nacional.
y cada vez más, bueno, la seguridad depende de las provincias, la educación depende de las provincias, y esto se vende y se construye desde un sentido en esto de los ahorros, del hacerse cargo cada uno de lo que gasta, ¿no? Estos discursos de individualismo, estos discursos de fragmentación, estos discursos que nos van rompiendo el tejido de proyectos nacionales más fuertes. O sea que imagínense que si estábamos en algún momento soñando con un proyecto más a escala continental, ahora estamos tratando de defender un proyecto nacional y no terminar en una provincialización, o sea, 24 provincias, incluido después de Ciudad de Buenos Aires, en unas cuestiones todas autónomas y desgajadas, desarticuladas de un proyecto nacional. Y eso no podemos perderlo. Y en eso creo que además confluimos en que podemos ponernos de acuerdo de que eso no podemos permitirlo desde distintos sectores de la Argentina, de distintos también actores políticos, sociales y económicos, que incluso podemos estar en desacuerdo en muchos temas, pero creo que en este es central. Yo me niego, me resisto a creer que esto es la mayoría del arco político, por ejemplo, argentino, está pensando de que esto es un modelo posible, ¿no? Nacional, la fragmentación del territorio político, social, económico. Pero bueno, lo estamos viendo con muchísima preocupación. Y esta fragmentación me preocupa a mí en lo particular, pero todas las personas que hay bueno, en el movimiento solidario con Palestina, porque esa ocupación colonial de Argentina, a mi manera de ver y de muchas personas más, que ya no se trata simplemente de una colonización británica, tampoco es estadounidense, sino una ocupación, digamos, anglo-sionista. Porque aunque el caso de Joe Louis que mencionaste, del caso Lago Escondido, es el más mediático, ¿no? Es más conocido. Sin embargo, además hay en este momento, precisamente en este momento, una empresa petrolera israelí que se llama Navitas, que está llevando a cabo un proyecto piloto en el mar contiguo de las Malvinas. Y el año que viene tiene previsto empezar la extracción plena de recursos petroleros. Y esto supone digamos, un robo descarado de recursos que pertenecen al pueblo argentino, no al gobierno, no a nadie, sino al pueblo argentino. Y asimismo, hay otro caso muy preocupante de una ONG ambientalista, ¿no? A esto se llama greenwashing. Y esta ONG creo que se llama Rewilding Argentina, como si no reforestar a Argentina o llenar de selvas a Argentina, es financiada por intereses sionistas, incluso con el respaldo de la entidad sionista, y pretende crear una zona de biodiversidad, un parque Patagonia, que extenderá, fíjate, extenderá desde el Pacífico, o sea, desde la costa de Chile, va a atravesar la cordillera y hasta la costa oriental de Argentina. Y si eso llegara a pasar, entonces ese parque separaría la Tierra del Fuego del resto del continente, no solo de Argentina o de Chile, sino del continente americano, convirtiendo a ese territorio en un enclave semejante a la Franja de Gaza. Y por eso te digo que estoy muy preocupada, porque veo el reflejo de Palestina en lo que está pasando en Argentina. Y recuerdo, una vez un periodista libanés me comentó que el imperialismo utiliza las mismas estrategias en todos lados, ¿no? En todo el mundo, como si fuera un proceso de copiar y pegar como en la computadora 1 millón de veces, y al mismo tiempo, con su poderío mediático, nos mantienen ignorantes y desinformados, ¿no? Para que no nos demos cuenta de lo que experimentamos, ¿no? En una parte del mundo, por ejemplo en Argentina, no es ni único.
ni nada nuevo bajo el sol, como se dice, que ya existe el mismo proyecto, ¿no? A un proyecto muy similar, tal vez en fases más avanzadas, en otras latitudes. Y para mí esto sí define al imperialismo británico, porque mi país también fue una víctima, y en todos lados donde se instaló el imperio británico generó problemas como el de las Malvinas. Sí, no, volvemos a las a Malvinas porque empezamos también de ahí. Y quizás la mayor similitud exista con el caso del archipiélago de Chagos, que los británicos ocuparon mediante las mismas tácticas que las Malvinas, pero en 1960, llevando a cabo una limpieza étnica de las islas, igual que lo que generó en las Islas Malvinas. Y recientemente, sabes que el Reino Unido le devolvió el archipiélago a Mauricio, pero con una condición, que seguirá ocupando la isla más grande, Diego García, hasta que ya no esté estratégica para los británicos, para la seguridad nacional británica, dice, ¿no? Una isla en el Océano Índico. Bueno, y ese Diego García, esa isla, es donde precisamente hay una base naval estadounidense, desde donde volaron los bombarderos que se utilizaron en la invasión a Irak en 2003 y antes de ello en la Guerra del Golfo en los principios de los años 90. Y de igual manera, en las Malvinas, mencionaste que hay una base militar británica, una base de OTAN, porque el Reino Unido es parte de OTAN. O sea, hay una base militar de la OTAN en Monte Agradable, si mal no recuerdo. Bueno, teniendo en cuenta esta historia, este precedente, en tu opinión, ¿cuál podría ser el camino a seguir para que Argentina recupere todos sus territorios ocupados, no solo Malvinas, sino... Bueno, no sé qué pasó y hasta... Mil disculpas, mil disculpas. Hubo un problema con la Pues conexión. puede ser, puede ser. Bueno, yo no sé hasta dónde estaba, pero bueno, yo estaba comparando el caso de Malvinas con el Chagos. Bueno, y teniendo en cuenta que a Mauricio le devolvió el archipiélago, pero no devolvió la isla más grande, Diego García, donde hay una base militar estadounidense, una base naval estadounidense. Bueno, en Malvinas también hay una base de la OTAN. Bueno, base británica es base de la OTAN, ¿no? En Monte Agradable. Bueno, teniendo en cuenta la historia la historia de del archipiélago de Chagos con el Mauricio, con Diego García, ¿no? Y comparando esa historia con las Malvinas, ¿cuál podría ser, en tu opinión, el camino para seguir para Argentina, ¿no? Para que recupere todos sus territorios ocupados, no, no solo las Islas Malvinas, sino también todas las islas del Atlántico Sur, la proyección Antártida, todo lo que pertenece a Argentina y al continente latinoamericano. Bien. Eh, Mira, yo creo y creemos muchos que el camino sigue siendo la diplomacia. Eh, que también, además, el camino es la diplomacia, una política exterior en esto que siga siendo sólida, contundente y que podamos, que siga siendo como hasta ahora una política pública permanente, irrenunciable, eh, que, que podamos seguir también malvinizando y malvinizando. Para mí, para esto es muy importante todos estos espacios, tribunas, porque tenemos que seguir pasando la voz, poniendo en la mesa lo que está pasando, porque creemos que además es una manera
es la manera de volver a Malvinas, es la manera de recuperar las islas. Argentina ha tenido, previo a la guerra de 1982, un momento en que la diplomacia avanzó al punto de tener un ofrecimiento del Reino Unido de salida a la cuestión de soberanía, con un proyecto en el tercer gobierno de Perón, en el 73, y que además meses antes de la muerte de Domingo Perón, en el 74, se ha presentado de una manera de administración conjunta del Reino Unido y Argentina en aquel momento, con alternación, como se ha hecho además en otros lugares también, de alternación de gobernadores de un país y de otro. Este acuerdo se llegó y se llegó a poder comenzar a hablar y todo por una serie de cuestiones que se fueron dando, por supuesto, como todo en años sucesivos. El proceso de malvinización de los 40, de los 60, la incorporación, los proyectos de promoción también y de intercambio con las islas y continente en promociones de educación. Hubo maestras argentinas a pedido de los isleños para que aprender la lengua en Malvinas. Esto ya después de la ocupación, estoy hablando en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en los 60. Hemos tenido también la presencia de empresas nacionales allí en Malvinas, YPF, que es nuestra petrolera de bandera, o sea, nuestra yacimientos petrolíferos fiscales, en Malvinas. Hemos hecho hasta recursos también económicos. Por ejemplo, hoy la pista de aterrizaje, digamos, en Malvinas es hecha por el gobierno argentino allí. O sea, hubo un proceso, hubo décadas también de construcción de una posibilidad fáctica de volver a Malvinas, que desemboca, entonces, no sé, por ejemplo, la Armada Nacional, en su momento, tenía un programa de fomento para que los argentinos y argentinas que se casaban hagan la luna de miel en un crucero que iba a la Antártida, iba a Malvinas, salía de Ushuaia, iba a Malvinas y a la Antártida. Y eso era una política pública, ¿no? O sea, y entonces en esto de empezar a conocernos, muchos también habitantes de Malvinas, del gobierno ilegítimo, se cruzaban a Continente a estudiar. Y entonces a partir de ahí conocían también esta historia. Y conocían y se daban cuenta que eran argentinos y que eran sudamericanos, ¿no? Bien, entonces hubo una... Y estos actos, estos gestos y una fuerte diplomacia, o sea, por eso digo, son los dos frentes, es la diplomacia y la construcción también fáctica que vamos realizando. Y la malvinización, ¿no? El sostener y el mantener los sentidos en torno a Malvinas. Son los que nos van a conducir. Incluido en desde el 74, cuando fue la propuesta de administración conjunta y que se comenzó a trabajar esta línea. De hecho, esta línea continúa incluso después del peronismo, hasta previo a la guerra, ¿no? La guerra de alguna manera dinamitó, entre otras cosas, esta cuestión. Pero a pesar de la guerra, igual también la diplomacia continuó y estas líneas continúan. Bueno, habrá que ver cómo retomamos, ya 43 años de la guerra, esas posibilidades, esas discusiones. Sabemos profundamente que no lo vamos a hacer solos, que Malvinas, insisto, no es una causa solamente nacional, es una causa regional y es una causa global, que así debe ser entendida y que por esos rumbos tenemos que poder ir construyendo. Como también hemos sabido, estos procesos, o sea, son de movimientos, vamos, venimos, siempre avanzamos, y estamos convencidos de que nosotros decimos, bueno, volveremos a Malvinas. Porque nos asiste la razón, nos asiste el derecho, y nos asiste también el convencimiento férreo de que no podemos seguir construyendo mundos donde el interés de muy pocos
y la fuerza del más fuerte sean los que imperen el destino de millones. Eh, y entonces seguiremos construyendo desde donde podamos, en los contextos que vayamos pudiendo, vamos a sostener porque sabemos que si sostenemos, trabajamos, construimos, eh, pensamos, bueno, ahí vamos a poder seguir construyendo alguna posibilidad. Así que bueno, en eso estamos. Ujú. Bueno, esperamos que, esperamos que así sea, que algún día todo el continente pueda volver a Malvinas. Y te agradezco, ¿no? Te agradezco tu tiempo, tu amabilidad y todos estos datos que nos brindaste, las historias de tu familia y de los argentinos. Eh, Creo que hemos llegado al fin del episodio, a reserva de que quieras hacer algún comentario, quieras añadir algo. No, agradecerles mucho a todos y bueno, y esto, y convocarlos a malvinizar y a pasarnos, ¿no? La posta también de estas otras Malvinas que seguramente hay en distintos rincones del mundo, y no tan rincones, sino que los tenemos ahí, así que bueno, a compartir esta, esta lucha, ¿no? Y por, este, bueno, por la recuperación de nuestros territorios, de nuestra dignidad, de la dignidad de nuestros pueblos, este, y por el fin, ¿no? Del colonialismo. Ya antes decíamos el colonialismo del siglo XXI. Así que bueno, muchas gracias a él y a todos y a todas. No, muchas gracias a ti y bueno, estaremos atentos a lo que pase en Argentina, no solo con Malvinas, sino lo que pase en todo el país. Muchas gracias a ti.